Ahí, ahora sí. Ahí escuchamos, ahí escuchamos. Bueno, empezamos la charla entonces. Empezamos. Y no hace eco, así que estamos bien. Bueno, un gusto compartir con ustedes. Gracias por esta invitación. Es un honor estar este día después, sobre todo de estas dos glorias que me han antecedido, de la doctora Bertone y la doctora Chiquiti. Es un honor. A mí me toca en este curso de medicina ambulatoria referirme a la enfermedad renal crónica. Así que vamos a ver un poquito de este tema. La enfermedad renal crónica en medicina ambulatoria la podemos recordar que es el deterioro lento, progresivo e irreversible de las funciones del riñón. Recordemos que los riñones se encargan de producir una orina que elimina las toxinas urémicas, sobre todo la urea, la creatinina, los productos que tienen nitrógeno. El riñón también participa en el manejo del equilibrio hidrosalino, en el equilibrio ácido-base, en el metabolismo óseo mineral a través de regular los minerales como el calcio, el fósforo, la vitamina D y su conexión con la PTH. Produce hormonas como la eritropoyetina, que fabrica glóbulos rojos, y participa en la regulación de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina. Hay una institución, un organismo mundial que establece unas normas que se llaman CADIGO, de la cual están adheridas todos los países, así como la Sociedad Argentina de Nefrología. La CADIGO, aparte de esas definiciones clínicas que tenemos, ahora las define como en dos partes: alteración de la estructura o función del riñón que dura más de 3 meses, o el filtrado glomerular de menos de 60 mililitros por minuto por metro 73, también que dure más de 3 meses. Tenemos esos dos datos entonces: alteración de estructura, función o alteración del filtrado. Con respecto a la epidemiología de la enfermedad renal crónica, se trata de un problema de salud pública mundial, porque la diálisis y el trasplante, al llegar la etapa de enfermedad renal crónica a esta parte que se llama terminal, se llama catastrófica. Son enfermedades que alteran el equilibrio de la persona, el equilibrio familiar, social, y por eso se llama catastrófica. Se cree que en la población general un 10% de los adultos tiene algún grado de enfermedad renal crónica, y en el adulto de más de 65 años y más llega al 20%. En pacientes en atención primaria, que atendemos habitualmente en nuestros consultorios con patologías crónicas frecuentes como diabetes, hipertensión, cardiopatías, esta prevalencia puede llegar al 35 a 40%. Por eso tenemos que buscarla. Es una patología que está infradiagnosticada, es muy silenciosa y subclínica hasta etapas avanzadas. Dentro de las causas que pueden llevar a la enfermedad renal crónica, tenemos la diabetes mellitus, como es el caso de que hablaron las doctoras hoy, la tipo 1 y la tipo 2. Es la gran mayoría de los ingresos de paciente a diálisis, el 44%. Otras patologías son la hipertensión arterial, las enfermedades vasculares y cardíacas con el 29%. Hay un 18% de otras entidades que están mezcladas, fusionadas, que se llaman desconocidas cuando ingresan a diálisis y no se les puede atribuir una causa, un diagnóstico inicial. Un 7% que son las enfermedades glomerulares, entre esas está el lupus, las otras glomerulopatías, como la focal segmentaria, la IgA, y las rápidamente progresivas. Y un 1,6% la enfermedad renal poliquística, y en menos proporción las enfermedades raras como la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Alport y otras raras hereditarias. Cuando hablamos de la definición de la CADIGO, la primera parte habla de marcadores de daño renal, cuando las estructuras del riñón están afectadas.
Recordemos que siempre los nefrólogos vemos 4 partes: los glomérulos, los túbulos, el intersticio y los vasos sanguíneos del riñón. Las alteraciones del sedimento urinario cuando persisten más de 3 meses, leucopiosituria, una microhematuria, cilindruria, como vemos acá. Cuando esto persiste hay que estudiarlo y ver esos antecedentes, porque la enfermedad renal crónica puede haberse establecido desde antes. Nosotros le llamamos un sedimento urinario activo cuando sobre todo hay sangre, cilindros, o hay pus o leucocitos. Eso le llamamos sedimento activo, que tenemos que prestarle atención en el consultorio con los análisis. Detrás de esto puede estar un lupus que recién empieza, una glomerulonefritis, y entre ellas las que se llaman rápidamente progresivas. ¿Por qué? Porque en pocas semanas destruyen completamente el riñón. Entonces, cuando tengamos un sedimento activo, con cilindros, glóbulos rojos, leucocitos, consultemos al nefrólogo, porque detrás de todo esto podemos hacer una biopsia y confirmar una rápidamente progresiva, además de los estudios inmunológicos, por supuesto. Esa es la importancia del sedimento urinario para evaluar que no sea una enfermedad renal crónica. Las alteraciones electrolíticas o alteraciones de origen tubular que persisten más de 3 meses también indican un daño renal. Vamos a recordar que los túbulos tenemos el proximal, el asa de Henle, el distal y el colector. Puede haber entidades que se prolongan más de 3 meses a nivel del proximal, como la fosfaturia, glucosuria renal, aminoaciduria. Todo esto da, y una acidosis tubular renal da lo que se llama el síndrome de Fanconi. Cuando se enferma la parte distal del túbulo distal, esa es la parte que participa en la acidificación de la orina. Entonces podemos tener las acidosis tubulares renales. Y cuando se afecta la parte de la médula, que es la parte de abajo, que está acá, puede ser el asa de Henle y el túbulo colector. Esta es la parte toda que es sensible a la aldosterona y a la hormona antidiurética. Entonces el riñón va a perder la capacidad de concentrar la orina y vamos a tener en el análisis de orina densidades urinarias muy bajas, como por ejemplo la isostenuria, que es de 1010, o las diabetes insípidas, que son de menos de 1005. Eso es cuando vemos el estudio de orina. Eso yo creo que es muy importante ver, y también otras alteraciones de origen tubular, como las aminoacidurias, hipercalciurias y otras cosas que son de origen tubular. Cuando el paciente llega ya a la biopsia de riñón, hay marcadores que son, por ejemplo, en el lupus o en la nefropatía por IgA, marcadores de cronicidad, que lo dicen los informes de anatomía patológica. Cuando hay esclerosis de los glomérulos, cuando hay fibrosis de la parte túbulo intersticial, alteraciones vasculares, por ejemplo, arterias en catáfila de cebolla o arterias esclerosadas, todo eso es cronicidad en la biopsia, entonces dentro de la clínica. Cuando tenemos la oportunidad de que el paciente nos traiga una ecografía renal, tenemos que verla y aprender a ver las fotitos. El riñón normal se ve de esta forma, con el borde liso. Este es el parénquima renal de color gris oscuro, y el seno renal que se ve blanco. Ustedes pueden ver que se diferencian muy bien las dos partes. Esto es la diferenciación seno-corteza. Y la relación, ve el grosor del parénquima es bueno. Y además tenemos que ver que no aparezcan quistes, que no aparezca dilatación, y que el tamaño sea bueno, por ejemplo, 11, 12 centímetros. Cuando la estructura se altera, perdón, me faltó hablar de la ecogenicidad del parénquima,
que es otro dato que nos pueden dar los ecografistas. Uno ve la ecogenicidad, que es oscurita, que es normal, y la compara con el hígado. Vamos a compararla con esta otra imagen, donde ya está alterada la diferenciación seno-corteza, y el parénquima se ve de una ecogenicidad, como en esta, también diferente, más aumentada. Esto se llama aumento de la ecogenicidad y pérdida de la diferenciación seno-corteza. Cuando tenemos estos datos, habla de un riñón con nefropatía crónica. El último marcador de daño renal, que es el más importante porque es el que nos permite trabajar sobre él y tratar de disminuirlo, es la proteinuria. El primer elemento para diagnosticarlo es la tirita, la muestra de orina, el dipstick. Uno moja la tira en la orina y nos va a marcar con cruces. Si es negativo, nos quedemos tranquilos. Si hay trazas, es dudoso y hay que repetirlo. Y si ya da cruces de positividad, también hay que repetirlo, pero nos dice que ya hay una proteinuria y que hay que investigarla. La otra forma de ver la proteinuria habitualmente es la proteinuria de 24 horas, que implica la recolección de la orina en estos brocales, y tenemos que decirle al paciente que esté muy atento al horario de empieza la recolección y finaliza. Generalmente yo les hago un relojito de que se levante a las 6 de la mañana del día anterior, descarte la orina y a partir de ahí empiece a juntar la orina. Al otro día, el día del laboratorio, a las 6 de la mañana se levanta y junta toda esa última hora. Eso daría un cierto grado de confiabilidad de la recolección, pero muchas veces esto no sucede y el paciente lleva en forma incompleta la orina y entonces no sirve el valor. En la proteinuria, la que no veíamos es la que se llama albúmina, la albuminuria a dosis muy bajitas, que esto tuvo muy desarrollo con el estudio de la nefropatía diabética y que se aplica también a la hipertensión, a las cardiopatías, a la obesidad, tabaquismo y demás. Normalmente tiene que haber menos de 30 microgramos, menos de 30 miligramos por gramo de creatinina. Y esta columna de acá. Cuando es más de 30 hasta 300 se llama microalbuminuria o albuminuria elevada. Y cuando es más de 300 se llama macroalbuminuria y ya le empiezan a detectar tiras reactivas. La proteinuria, la actitud de ella, es el principal factor modificable con el cual podemos trabajar y que influye en el pronóstico y la toma de decisiones, siendo un factor dependiente la proteinuria de riesgo cardiovascular. La proteinuria tiene un efecto tóxico renal directo, induce inflamación y fibrosis intersticial y contribuye a la pérdida de la masa renal. Eso es insuficiencia renal crónica. Las proteínas se filtran cuando es en demasía, alteran las proteínas transportadoras del túbulo, como la megalina, y producen daño, aumento del trabajo y en forma reactiva lo que está alrededor, que es el intersticio y los túbulos, dan fibrosis túbulo intersticial. La otra parte de la definición de la CADIGO, tan importante para nosotros en el análisis, es el filtrado glomerular, cuando es menos de 60 mililitros por minuto. Vamos a recordar muy rápidamente que el filtrado glomerular es la función de los riñones para depurar o limpiar de la sangre aquellas sustancias de desecho tóxicas producidas por el organismo, como la urea y la creatinina, que son residuos nitrogenados. El famoso clearance de inulina que nos enseñaron en la facultad se aplicaba a esta sustancia tan delicada, la de peso molecular 5000, que es la inulina, que tiene un solo paso por el glomérulo y se filtra toda. No se absorbe ni se elimina. O sea que toda la que se filtra se junta en la orina. Entonces ese es el clearance de inulina que se usa para investigación.
Pero después aparecieron otras técnicas concomitantemente, que son las radioisotópicas, como las del iohexol o el iotalamato. Eso es con radioisótopos y son análogos en la exactitud al clearing de inulina y se usan para casos especiales, por ejemplo, cuando un paciente va a donar un riñón para un familiar, o cuando un paciente tiene un cáncer de un riñón y se va a quedar con un solo riñón, se hace el estudio previo para garantizar cómo estaba antes y después la función renal, cómo queda. El clearance de creatinina es la prueba clásica que acostumbramos a ver en la residencia, es juntar la orina de 24 horas, medir la creatinina en esa orina, la creatinina en la sangre plasmática por el volumen urinario. Y esto se ajusta para la edad sexual. Lo que pasa con el clearance de creatinina es que al fallar la recolección de esa orina de 24 horas, muchas veces nos podía falsear los resultados. Y además, me faltó aclarar algo, que la creatinina, cuando se filtra por el riñón, cuando hay enfermedad renal crónica, en las primeras etapas, también se secreta, y se secreta bastante, en forma compensadora. Entonces, va a sobreestimar el filtrado glomerular con el clearance de creatinina. Por ello han aparecido las fórmulas para el filtrado glomerular, como la MDRD y la CKD-EPI, ambas se pueden buscar en las calculadoras de filtrado glomerular, y son estadísticas muy bien validadas y miden la creatinina, edad, urea, raza y otras medidas antropométricas. Con todo ello calculan bastante bien el filtrado glomerular y se usan también para los estudios de investigación. Pero tenemos que acordarnos, aparte de la disminución del filtrado de menos de 60, otra entidad nueva de la que hablaron las diabetólogas, que es el hiperfiltrado. La hiperfiltración glomerular en la nefropatía diabética, por ejemplo, en la obesidad y en el sobrepeso. ¿Qué pasa? En la diabetes, fíjense, un glomérulo normal y uno con diabetes. En el de diabetes hay aumento de la arteriola aferente, que da hipertensión glomerular y una constricción del eferente. Todo hace que haya un aumento del filtrado que puede llegar a ser a más de 140 mililitros por minuto para arriba, y un exceso también de proteínas, de albuminuria. Todo eso hace trabajar mucho a los túbulos y crea la fibrosis túbulo intersticial. Se llama hiperfiltración y es un indicador de enfermedad del riñón. Bien, tenemos que buscarlo cuando las creatininas son muy bajas en los análisis. Con esos dos elementos de los que hablamos, daño renal, sobre todo albuminuria y filtrado glomerular, se armó esta tabla que habla de los 5 grados o 5 etapas del filtrado glomerular, desde el normal hasta las etapas en que va disminuyendo en forma ligera, moderada y grave. ¿Ven? Todo esto lo relacionan con la albuminuria, si está presente o no. En 3 categorías, A1, A2 y A3, de lo que hablamos recién: menos de 30 de albuminuria, 30 a 300 y más de 300. Fíjense en los colores que da esta tabla. Por supuesto, todo esto es altamente peligroso y de alta mortalidad. Los trabajos de investigación nuevos, sobre todo todos los de la empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina, han empezado a trabajar en distintos segmentos de esta tabla y se ha visto que mejoran distintos aspectos de ello. Voy a hablar un segundito de lo que se llama la reserva renal funcional. El riñón tiene una reserva, una capacidad de adaptarse a las noxas. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías. ¿Y qué pasa? Hay hipertrofia e hiperfunción de las nefronas sanas, las nefronas restantes. Esto se llama hipótesis de la nefrona intacta, que tiene hiperfiltración y es con masa nefronal reducida.
Por ello, la enfermedad renal crónica es prácticamente asintomática hasta una disminución de casi el 50%, no da síntomas. Y acá me quiero recordar también el riñón del viejo, el envejecimiento renal, que a partir de los 40 años se produce una caída del filtrado glomerular de 1 mililitro por año aproximadamente. Recordemos la reserva renal, que el riñón, a pesar de que está chico y que está con menos filtrado, está hiperfiltrando. Otro tema es la progresión de la enfermedad renal crónica. Una vez que llega a 60 mililitros por minuto, la enfermedad renal crónica tiende a progresar por sí sola, aunque ya se hayan compensado las demás noxas, porque se van activando mecanismos de fibrosis, de moléculas, de activadores, de factores de crecimiento que producen fibrosis tubulointersticial y glomerulosclerosis. ¿Cómo evaluamos la velocidad de progresión? Con la medición seriada del filtrado glomerular y de la proteinuria. Los estudios de investigación ya se ponen como metas estudiar la duplicación del valor de creatinina, la caída del filtrado de más de 50 o el ingreso a diálisis. Por ejemplo, como el estudio DAPA-CKD, EMPA-Kidney o el estudio Fidelio. Y siempre recordemos en la progresión que las nefropatías proteinúricas progresan más rápido que las que no tienen proteinuria. Enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular es un segundito para compartirles esto que es tan nuevo y que se está comentando siempre entre los cardiólogos, los nefrólogos, los diabetólogos, que es el síndrome cardiorrenal. Comparten mecanismos en común, como la activación simpática, factores hormonales, mal manejo del agua, del sodio, y distintas señales que andan entre los dos. Cuando se enferma el riñón, ya sea en forma aguda o crónica, lo enferma el riñón. Y cuando se enferma el riñón primero en forma aguda o crónica, lo enferma el riñón. Por eso hay distintas clases de síndromes cardiorrenales. Cuando el riñón está enfermo, tenemos que estudiar el corazón. Esa es la idea. Otro término importante se llama nefroprotección. Habiendo ya aprendido a lo largo de estas décadas de la progresión de la enfermedad renal, ¿cómo podemos hacer para detener o enlentecer la progresión de la enfermedad renal? Primero, tenemos que tratar las complicaciones propias de la enfermedad renal, como la anemia, los trastornos óseo-minerales, la acidosis. Segundo, usar drogas antiproteinúricas por la importancia que tiene la proteinuria. Lo primero, usar el bloqueo del sistema renina, angiotensina, con los IECAS o los ARA2. Se pueden usar los nuevos antialdosterónicos, como la finerenona, los inhibidores de la SGLT2, como la DAPA, la cana o la empoglifosina, y también los GLP2 como la liraglutida o la maglutida. Esto es muy nuevo, está muy en boga y va a dar que hablar mucho de aquí en adelante, porque con este tema lo están haciendo las guías internacionales de diabetes, de cardiología y también de nefrología. Hacemos nefroprotección también cuando evitamos drogas tóxicas y cuando adaptamos la dosis de los fármacos según el filtrado. Tenemos que tener cuidado con el abuso de los antiinflamatorios en esas personas mayores que toman durante tantos años dolores, ya sea artrosis, artritis, fibromialgia y demás, y abusan de los años. Sobre todo también la gente que sufre de cefaleas crónicas, y más vienen mezclados, uno o dos antiinflamatorios. Y también hacemos nefroprotección cuando prevenimos la nefropatía por contrastes y avisamos que el paciente tiene enfermedad renal crónica al radiólogo y le decimos que tenga cuidado o no se coloque medios con contraste. Con respecto al tratamiento de las enfermedades prevalentes que afectan al riñón, muy básicamente hay que decir que hay que tratar
la diabetes lo mejor que se pueda, siempre trabajar en equipo, multidisciplinario, y optimizar el uso de la insulina y de los hipoglucemiantes orales. De la insulina, porque a medida que la función renal cae, hay menos insulinasas renales y aumenta la vida media circulante de la insulina y hay más hipoglucemia. Y de los hipoglucemiantes orales, porque hay varios que ya producen mucha hipoglucemia, como el caso de la glibenclamida, otras sulfonilureas, y por ello tenemos que tener cuidado, ajustar la dosis de la metformina. En la hipertensión arterial, que también produce enfermedad renal crónica, ya dijimos usar IECAS o bloqueantes de los SARA2. Se pueden usar solos con diuréticos tiacídicos hasta un clearance de 50 aproximadamente, y luego los diuréticos del ASA. También se pueden usar antialdosterónicos como la espironolactona, pero teniendo cuidado de que no se potencie el efecto de la hipercalemia con los IECA o los ARA2. En las cardiopatías, sobre todo las congestivas, la insuficiencia cardíaca, dieta hiposalina, considerar los ISGLT2, análogos del GLP-1 o la finerenona. Con respecto a las dislipidemias, en los pacientes que ya vienen usando estatinas, que ya han tenido eventos primarios o tienen alto riesgo cardiovascular, pueden seguirla tomando durante todas las etapas. Hay que hacer dieta por nutricionista, dieta hipograsa, y cuando hay hipertrigliceridemia, usar fibratos en caso de que estos sean mayores a 500 miligramos por mililitro. Y siempre la dieta y el ejercicio programado y reducción de peso. Con respecto a la gota o a la hiperuricemia, tenemos que usar la dieta por la nutricionista, el alopurinol, en las etapas más avanzadas puede usar 100 miligramos por día, y en caso de alergias a considerar el febuxostat. Con respecto a la obesidad o sobrepeso, nos enseñaron en un curso reciente de diabetes que siempre hay que pensar en la obesidad y en el sobrepeso, que ya es un paciente de riesgo. Entonces, esto ya tenemos que considerar parte de la dieta hipocalórica y de los ejercicios, que a veces son necesarias las drogas para la obesidad, como por ejemplo el Orlistat, los GLP-1 y otras drogas que se usan para obesidad. La obesidad es un problema y hay que tratarla y concientizar. Y también la cirugía bariátrica es muy útil y disminuye el riesgo en forma espectacular. Y con el tabaquismo, aprender o recordar de preguntarle al paciente si fuma, cuánto fuma, y si hay apneas del sueño, como dijeron muy bien las doctoras recién, porque se puede tratar esto y prevenir enfermedad de riñón y el resto de las otras cosas, o la obesidad y la hipertensión. La dieta renal, uno ha escuchado hablar de la dieta de Giordano Giovanetti. La dieta renal, ¿por qué era así? Porque cuando uno reducía las proteínas de la dieta, por ejemplo, a menos de 1 gramo por kilo por día de proteínas, el ejemplo sería 0,8 y en los casos más graves 0,6 gramos por kilo. ¿Qué pasa? Que la urea, las carnes, todos esos alimentos que tienen proteínas de origen animal, luego en el hígado se transforman por el ciclo de la urea en urea, y esta, como se elimina por el riñón, para que el riñón la pueda concentrar, gasta muchísimo oxígeno y muchísimo ATP. Entonces va a dañar al riñón. Entonces se vio que las dietas que tienen hipoproteicas ajustadas enlentecen la progresión de la enfermedad renal. Por eso se prefieren las proteínas de origen vegetal. La reducción de las proteínas se debe observar desde la etapa 3B en adelante, desde los 45 mililitros por minuto. Hay que hacer un adecuado balance de sodio también en la dieta renal crónica, ajuste de potasio, de fósforo y de calorías. Aparecieron unas dietas muy famosas como la dieta Plado, que se basa en el uso de plantas, de vegetales, la dieta del Mediterráneo, que también combina
pescados azules, aceite de oliva, frutos secos, y la dieta DASH, que es la dieta para disminuir la hipertensión arterial que tiene 2 gramos de sodio o menos. Todo eso es la dieta renal que las nutricionistas lo saben mucho y nos enseñan. Con respecto a la anemia renal, cuando vemos un análisis de un paciente que tiene un filtrado bajo y una anemia, considerar la anemia renal, que es de origen multifactorial, y en el frotis vemos que los eritrocitos son normocíticos y normocrómicos. Se debe sobre todo al déficit de la eritropoyetina, que es esa hormona de peso molecular 35.000 que fabrica el intersticio renal. También a déficit funcional de hierro y de vitaminas B12 y ácido fólico. También está presente la desnutrición y la inflamación crónica en la anemia renal. Pero lo más importante, la eritropoyetina. Chequeamos hemoglobina, hematocrito y siempre el metabolismo del hierro, porque de nada sirve dar eritropoyetina si tenemos ferropenia con saturación baja y ferritina baja. Esta anemia puede no estar presente hasta etapas avanzadas. Puede ser un hallazgo al final con hematocritos muy bajos. Tratamiento: corrección del déficit de hierro y uso de eritropoyetina humana en forma inyectable. En forma periódica tenemos que chequear la evaluación del hematocrito y de hemoglobina. Con respecto al metabolismo óseo-mineral, recordemos que el riñón también se encarga de regulación fina del calcio, del fósforo, del magnesio, de la activación de la vitamina D. Esto es porque el riñón tiene la alfa-1 hidroxilasa en el intersticio y transforma la 25-hidroxi en 1,25-dihidroxivitamina D3. Eso se llama calcitriol, es la vitamina D3 activa. Entonces, cuando tenemos una enfermedad óseo-mineral, el mismo control nutricional, ahora ya por una nutricionista que se dedique a la parte de riñón, hace la dieta renal con un aporte de calcio y una restricción del fósforo de la dieta, porque como mecanismo compensador, el fósforo de la dieta se le suma el fósforo de los aditivos de la industria. Esos son los que se absorben mucho, mucho. Entonces, la dieta tiene que ser con alimentos frescos del día y no comprados. Hay que mirar las etiquetas de los alimentos. Estos tienen que tener una adecuada relación proteína-fósforo. Para que el fósforo no sea alto, el riñón tira más fósforo por la orina a medida que progresa la enfermedad renal a través de una hormona fosfatúrica que se llama Fibroblastic Growth Factor 23, que está muy elevada. Cuando queremos bajar el fósforo con medicación, lo hacemos con los quelantes que se dan con la comida, como el carbonato, el acetato, o como el sevelamer, que es un quelante no cálcico. Estos son fijadores del fósforo de la dieta. Y se eliminan con la materia fecal, se dan con las comidas. Cuando tenemos un paciente con calcio bajo, con hipocalcemias, le damos con la dieta calcio o aportamos calcio, pero en este caso lejos de la comida para que no se mezcle con la misma e ingrese al cuerpo, asociado a la vitamina D. Tenemos que chequear sus niveles, normalmente tiene que ser más de 30. Cuando haya insuficiencia o deficiencia, tenemos que aportarla en forma de cápsulas o soluciones. Puede ser de 50.000 o de 100.000 unidades, como ya sabemos todos con el uso en la osteoporosis. Cuando hay hiperparatiroidismo, se puede dar también calcitriol o análogos de la vitamina D, como el paricalcitol. Cuando hay sobrecarga hidrosalina, hipertensión, edemas en esos pacientes renales avanzados, el riñón no puede manejar el agua y la sal. Entonces lo primero es bajar el sodio de la dieta a 2 gramos por día. Si aprendemos a ver en los restaurantes, vamos a ver unos sobrecitos que si uno los mira dice que tienen 2 gramos. Esa es la medida para todo el día de sal del paciente.
hacer la interconsulta con la nutricionista, asesorar al paciente, tenemos que decirle cómo tiene que dosificar, hay unas cucharitas especiales que pueden ser de medio gramo o de 1 gramo, y con eso él aprende a salar las comidas. Y decirles no ponga sal mientras cocina en la cocina. A la mesa, ahí póngale la sal, antes no. Con respecto a los antihipertensivos, una vez más, los IECAS y los ARA2 son los preferenciales y tienen el poder de retrasar la enfermedad renal, solos o con diuréticos. Se puede agregar, cuando es hipertensión resistente, los calcio antagonistas y los beta bloqueantes según el caso. Y tenemos que hacer una valoración conjunta con los cardiólogos, electro, ecodoppler, estudio de arterias de vaso de cuello, etc. Con respecto a la hipercalemia, cuando el riñón ya está en etapa 4, puede aparecer la hipercalemia, sobre todo cuando ésta se agrega o se suma a la dieta el uso de drogas como los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, los antialdosterónicos y la acidosis metabólica. Todo esto aumenta el potasio, aumenta más de 5, más de 5,5, 6. Entonces lo primero es ver qué está pasando, qué drogas tienen, y empezar con la dieta por la nutricionista y su reevaluación. Y recordar que el intestino incrementa su capacidad de eliminar el potasio ante las caídas del filtrado. Esto da la posibilidad de remedios, de drogas, como las resinas de intercambio catiónico, y las más nuevas, que son muy útiles, pero que son muy caras, pero que yo creo que más adelante ya vamos a aprender a usarlas, sobre todo cuando no queremos bajar la dosis de los antihipertensivos. En un caso de urgencia en el hospital, en clínica, en internación, en terapia, con hiperpotasemias severas, tenemos que poner la solución hipocalemiante o polarizante. Con respecto a la acidosis metabólica, el riñón, desde temprano en las enfermedades renal crónicas, nos ha enseñado la doctora Scuteri que se han hecho estudios que, por más que estén por arriba de 60, igual tienen bajo el bicarbonato, y esto acelera la progresión de la enfermedad renal. Por eso el riñón no puede manejar los ácidos, la excreción normal de ácido, tenemos que chequear estado ácido-base. En sangre venosa se puede hacer, el bicarbonato tiene que ser de 23 a 27, hacer conjuntamente un hemograma que tenga cloro para que podamos medir el anión GAP, si está conservado o elevado. Si está conservado, muchas veces son las acidosis tubulares renales, y si están elevados, la enfermedad renal crónica por retención de ácido. Las dietas templado mediterráneo aportan muchos vegetales que tienen álcalis, y no importa que tenga un poquito más de potasio. Con esto se reflexionó mucho y se dio cuenta de que también se puede dar un poquito más de potasio al paciente con la alimentación. Podemos usar drogas como bicarbonato de sodio o sodio en forma oral, cápsulas o sobres. Esta palabra, esta frase, derivación al nefrólogo, ¿cuándo hay que derivarlo? Se recomienda la derivación y una interconsulta al nefrólogo desde la etapa 3, menos de 60 de filtrado, y cuando la proteinuria está en estadios 2 y 3, y por supuesto si están en mayores. La etapa 5 de enfermedad renal crónica es el síndrome urémico que estábamos acostumbrados a ver en el hospital cuando hacíamos guardias en clínica médica, y es una urgencia. Es esa etapa donde ya tenemos toda la clínica florida, la anemia, la acidosis metabólica marcada, con respiración de Kussmaul inclusive, coma, síntomas neurológicos como mioclonías, en la piel la escarchilla urémica, la hiperpotasemia severa, la insuficiencia cardíaca descompensada, el frote pericárdico y la oligoanuria. Todo esto obliga a empezar rápido un tratamiento de hemodiálisis con un catéter. Preparación para el tratamiento sustitutivo.
Desde la etapa 4, con un filtrado glomerular menos de 30, hay que ir observando atentamente la evolución del paciente, que no aparezcan síntomas de anemia como prurito, pérdida de peso, astenia, decaimiento, anemia, potasio alto. En esa etapa hay que empezar a explicar ya los tratamientos sustitutivos, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, el trasplante renal, al paciente, a la familia y al médico de cabecera. Tiene que ser un tratamiento y una decisión multidisciplinaria y en algunos casos constituir un comité de ética que evalúe todo el caso y la necesidad de tratamiento sustitutivo, porque muchos de pacientes abuelitos, ancianos o de geriátricos no tienen que entrar a diálisis. Ante la caída del filtrado glomerular cercano a 15 a 20, ya tener que planificar un acceso vascular, si la decisión es la hemodiálisis, se llama fístula arteriovenosa, o contactar al equipo de diálisis peritoneal para hacer un entrenamiento y una planificación para colocar un catéter de DPCA, catéter peritoneal. Todo este periodo debe ser de transición vigilado entre las últimas etapas clínicas y el comienzo del tratamiento sustitutivo. Estos son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante. El tratamiento médico conservador, que se está usando más ahora, es para aquellos pacientes que tienen contraindicado, como es el caso de un paciente que tiene un cáncer y además le detectan fallo renal. Si el cáncer está avanzado o demás, ya no tiene sentido que ingrese a diálisis porque va a tener un score muy alto para mal pronóstico en la diálisis. Si es una persona muy abuelito, con demencia, tampoco, etcétera, etcétera. La hemodiálisis, rápidamente decimos que es ese tratamiento sustitutivo que usa una membrana artificial, que es el filtro de diálisis, que lo podemos ver acá, el acceso vascular, que es la fístula arteriovenosa o prótesis, y la máquina de diálisis en sí, que se encarga de mover todo el circuito de sangre y adentro están las soluciones de diálisis y todo esto se hace adentro del filtro, lo que es esto que es tan maravilloso, que las toxinas urémicas puedan salir a lo largo de las 4 horas y mejorarlo al paciente. La hemodiálisis se hace 3 veces por semana, el acceso es una fístula, la membrana de diálisis es artificial, es el filtro. En caso de urgencia se debe colocar un catéter transitorio que habitualmente le llamamos Quinton. Y cuando hacemos una fístula, tengamos cuidado que la maduración de la misma puede dar 30, 90 días para que recién la podamos usar. Si hacemos una prótesis arteriovenosa, sí la podemos usar en 14 días. Y los comienzos de la diálisis se llama diálisis incremental, porque se refiere a sesiones de diálisis más cortitas, más distanciadas para conservar la diuresis residual, que el paciente no deje de orinar. La otra terapia sustitutiva se llama diálisis peritoneal, que el paciente hace la diálisis en la casa. Eso es lo que tenemos de bueno en ese aspecto, porque con la hemodiálisis, salvo en Europa y en Estados Unidos, ellos sí tienen hemodiálisis domiciliaria, pero acá no. Entonces la diálisis peritoneal le da la libertad de poder manejarse, de aprender de su enfermedad y hacerlo desde la casa. Hay un sistema que coloca el catéter peritoneal que es muy blandito, muy flácido y que no le molesta al paciente. Se tiene que hacer 3 o 4 cambios por día, se infunde la bolsa con el líquido de diálisis que tiene glucosa o puede tener icodextrina, otras moléculas, incluso aminoácidos, lo deja 4 horas, al líquido de diálisis y cuando vuelve conecta la bolsa de extracción del líquido, que sería ya el dializado, ya depurado. Todo esto ya es el drenaje que se llama. Tiene que pesarlo, ver las características del líquido, siempre para detectar peritonitis, y va haciendo el balance de líquidos diarios
y de la remoción. Y se tiene que pesar siempre todos los días. Esto se llama DPCA, que es una terapia muy buena y con la cual tendrían que empezar prácticamente todos los pacientes que puedan diálisis peritoneal. Después de eso hay una larga sobrevida mientras se espera un trasplante. El paciente, una vez que se agote esto, puede pasar a la hemodiálisis o al trasplante y volver. Hay toda una serie de juegos, de cambios de modalidades a lo largo de las décadas que el paciente queremos que esté con su tratamiento. Entonces la diálisis peritoneal es con este catéter peritoneal, requiere entrenamiento del paciente y la familia. La membrana, al contrario, es el mismo peritoneo, es natural. Tenemos que considerar también la diálisis incremental. Y luego al último se hace 3 o 4 veces los cambios. La visita al médico o al centro de diálisis es una vez por mes. Y tiene enfermería a demanda, igual que también el médico. Se hace en el domicilio y en algunos casos se hace con la cicladora, la diálisis nocturna, con este equipo que vemos acá, que tiene 3 o 4 bolsas, y el paciente hace un solo cambio en la noche, hace varios cambios en la noche con la cicladora y uno solo al día. Esa es la comodidad, sobre todo en niños y en algunas personas que lo necesiten. Este es entonces el gráfico, la foto para recordar de esta tabla, relacionando los dos elementos de la enfermedad renal crónica que la diagnostican, el filtrado y la albuminuria. Bueno, muchas gracias por la atención de ustedes, por haber sido el último, y espero que haya sido útil. Después les voy a mandar el PowerPoint, que ya lo tiene el doctor Videla. Les mando un abrazo para todos. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Ahí, bueno, cuando hablábamos del tema de la charla, te molestaba en el sentido de hacer hincapié con la diálisis peritoneal, sobre todo porque hay mucho desconocimiento de ese tema y a veces no se tiene como opción. Y me parece que es algo que se le puede ofrecer al paciente desde el inicio. Sí, es verdad. Sobre todo en los niños que tienen enfermedad renal crónica, empiezan con diálisis peritoneal mientras esperan el trasplante. Eso en los niños. En la gente que quiere tener libertad, manejarse y no depender de venir a un centro de diálisis, puede ir a hacerlo en su casa, puede viajar, llevarse los líquidos de diálisis, por ejemplo, a la playa, se alquila, a la montaña. Entonces le da libertad para moverse y es una diálisis suave que se va haciendo de día y de noche. Entonces los cambios son muy lentos, no como en la hemodiálisis, que son en las 4 horas. Sí, no esa cuestión hemodinámica tan violenta que se realiza en la hemodiálisis, totalmente. Bien, no sé si hay preguntas o algo de la gente. Alguien había escrito en un momento, cuando estaba hablando, no puedo ver el chat, acá está. Que por qué no indicaban estatina a todos los pacientes con enfermedad renal crónica, si el cálculo de riesgo cardiovascular ya da alto solo por el hecho de tener enfermedad renal crónica. Ajá, habíamos aprendido en las últimas charlas que, por ejemplo, en la diabetes, que es la principal causa, está lo que se llama la arteriosclerosis avanzada y por el otro lado la insuficiencia cardíaca. Pero la arteriosclerosis asintomática, silente, se descubría también hasta en etapa 5. Entonces, aquellos pacientes que ya tenían factores de riesgo, colesterol alto, triglicéridos altos, que ya tenían dislipidemia, ya vienen tratados. Y cuando ya son etapas 4 o 5, ya se considera que no, que ya como que eran etapas quemadas para comenzar el tratamiento. Y no se pudo demostrar con los estudios en diálisis que las estatinas mejoraran la sobrevida. Era por eso. El que ya viene tratado es perfecto, que siga.
Y si tenemos un paciente que tiene un evento, una revascularización cardíaca, un stent, y le indican estatinas, puede empezar las estatinas a pesar de estar en estado 5 o en estado en diálisis, sin ningún problema. Sí, sí, no, no contraindica, digamos, que tenga que tener estatinas y que No esté en contraindica. diálisis. Perfecto. Doc, bueno, y no sé si hay preguntas, todo el mundo dice muchas gracias, gracias Carlos, muy buena exposición, esos son los comentarios que van saliendo. No sé si hay preguntas o comentarios o algo para hacer. Creo que no, ya está todo el mundo cansado, esto era un viernes. Así que, Carlos, yo te agradezco mucho la predisposición y habernos esperado hasta esta hora. Ahí ya el PowerPoint después lo pasamos por mail a todo el mundo, así nos va teniendo las cuestiones que se van compartiendo. Así que se agradece muchísimo. Muchas gracias por la invitación y por la participación del curso de medicina ambulatoria. Felicitaciones. Sí, 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 perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ahí desconectamos. Adiós a todos.